Muy buenas, mi nombre es Leonardo y vamos a ver la clase de loops. Primero que nada, ¿qué es un loop? Bueno, digamos, es un proceso que se va a repetir de una manera indefinida, bueno, no indefinida, sino que va a ser un proceso que vamos a repetir siempre y cuando se cumpla una condición dada. Y digamos que esta condición es una condición que nosotros ponemos y los que se pregunten qué es lo que estoy haciendo es precisamente eso, al menos con diagramas de flujo. Entonces, digamos que tenemos aquí esto que vendría a ser, vamos a ponerlo así, está algo grandecito, pero bueno. Entonces, digamos que por ejemplo, un ejemplo de ciclos es cuando queremos comprar algo. Si queremos comprar algo, lo primero que hacemos es ver si, bueno, queremos comprar algo, vamos a una tienda, preguntamos si hay ese objeto, y si no hay, tenemos que seguir buscando, ¿no? Hasta que o lo compremos, o se nos acaban las tiendas en las cuales podemos buscar, o se nos acaba el tiempo, ¿no? A lo mejor supongamos que nos tome cierta distancia, bueno, cierto tiempo, ir de la tienda A a la tienda B y sucesivamente, ¿no? Entonces puede ser de que a lo mejor tengamos que regresar, no sé, antes de cierta hora, y pues digamos eso no está cool, no está chido, porque pues se limita, ¿no? O sea, es otra de nuestras variantes. Y digamos que la forma de construir nuestro, nuestro ciclo es primero que aquí están el conjunto de instrucciones. Y aquí, digamos, vamos a hacer ciertos procesos, no sé, sumar, restar, multiplicar, obtener ciertos valores. Y aquí va a ser la condición. Ok. Y mientras que la condición se cumpla, digamos que lo vamos a repetir. Aquí está mi lápiz. Entonces digamos que este sería para el sí. Puedo escribir con mi mouse, perdón. Sí. Y ya perdí el punto, quizá. Y este es el caso del no. Okay. Entonces, digamos que en el ejemplo de que nosotros queremos comprar algo y vamos a la tienda, ¿no? Entonces, digamos que en nuestro conjunto de instrucciones sería aquí está escribir, eh, ¿no? Pues preguntar eh, si tienen lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos, y de ahí está, digamos, de guardar respuesta, ¿no? Guardar respuesta, digamos, en algo que se llame objeto. Y pues esto va a ser, no hagamos 1, 1 si ya lo encontramos, y 0 si no lo hemos encontrado. Entonces, digamos que aquí en la condición nosotros eh, preguntaríamos de objeto. Entonces, si objeto, digamos en nuestro caso, mi forma de verlo es como si objeto siendo un booleano de verdadero o falso. Entonces, si objeto ya está, bueno, si objeto no está, mejor dicho, si objeto no está, y digamos, y hay siguiente tienda, ok, creo que no cabe. Bueno, digamos que aquí sería si hay siguiente tienda, y aparte de si nos queda tiempo, ¿no? Estos pueden ser formas de que nosotros podamos saber si todavía hay que seguir buscando o no. Y ya del no, pues nada más sería imprimir el objeto si lo encontramos o no, y cosas así. Entonces digamos que este sería uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos sería que nosotros queremos y hacer algo con números del 1, 2, 3,
así, hasta digamos, no sé, 10.000 incluso. Creo que no fue buena idea poner hasta ahí, pero bueno. Y de ahí hasta n. Y de ahí que nosotros querramos imprimir varias n números. Bueno, no n números, sino estos n números, ¿no? Y aparte nosotros querramos imprimir del siguiente formato. N, una función en base de n. Y digamos que también queremos imprimir f de n al cuadrado. No sé, cuadrado módulo n más 1. Módulo n más 1, ¿no? Entonces, digamos que como no va a ser algo que nos den y que podemos ir calculando con x, porque el código sería demasiado largo, entonces lo que hacemos es la misma respuesta irla imprimiendo. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahorita vamos a ver más detalladamente qué sería, pero sería que para cada número que nosotros tenemos, imprimir n, imprimir este y de ahí imprimir este. Y de ahí, digamos, en la siguiente línea, imprimir el otro e ir imprimiendo el otro y así sucesivamente. Digamos que estos son los dos ejemplos que se me ocurrieron de decir acerca del while de forma hablada, y ahorita vamos a proceder con los ejemplos con un código ya más estructurado. Lo borro, voy a explicar los dos tipos de loops que existen o que hay, al menos en C++, los cuales son el while loop y el for loop. ¿Okay? Entonces, digamos que en el while loop es prácticamente esta estructura, la cual aquí hay un proceso y aquí hay una condición. Y el proceso lo vamos a respetar siempre y cuando se cumpla la condición. Lo importante del while es que debemos de asegurarnos que en algún momento la condición termine, porque si no nos van a dar errores de ejecución y tendremos un ciclo infinito. Por ejemplo, de esto es que nosotros querramos evaluar una variable y que no se modifique esa variable nunca. Por lo tanto, digamos que se va a seguir ejecutando siempre. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa. Ok, entonces digamos que tenemos el caso del while loop, el cual se describe de la siguiente forma. Ahí están nuestras líneas optimizadoras de código. Y además lo único que hacemos es poner aquí un while, paréntesis y unas llaves. Okay. Aquí lo que va es una condición. Por ejemplo, lo pongo así para que se note un poquito. Por ejemplo, que x más 1 menor o igual que 2, ¿no? Entonces aquí nos tenemos que asegurar de que x cambie de cierta forma para que nosotros podamos terminar el loop, o que de alguna otra forma, digamos que mediante un if, que se cumpla otra condición, no sé, que x sea mayor que 0, quizás, nos dé algo que diga break. Break es una instrucción que nos hará romper el ciclo. La instrucción continue hará que el ciclo pase al siguiente. Es decir, que vemos que si nosotros estamos ejecutando algo y ya no queremos que se ejecute, entonces le damos continue y se va a ir directamente a preguntar si va a volver a repetir todas las instrucciones o no. Okay. Tomar el ejemplo de que queremos factorizar un número. Aquí lo voy a poner. Factorizar un número. A ver si podemos hacer esto un poco más grande. 16 y por 18. Okay. Entonces, digamos que queremos factorizarlo, pero si se dan cuenta, como va a ser estrictamente un número entero, entonces también n puede ser igual a 1
menos 1 y 0, pero estos no tienen factores primos. Los que tienen pues son de mayores o iguales que el valor absoluto de 2. Entonces en este caso digamos que estos valores no deben de ser aceptados y acuérdense de que cuando cuando usamos un número, lo que hacemos es preguntar si es divisible entre el número p, suponiendo que p sea primo, y de ahí lo que hacemos es dividir cuantas veces se pueda, ¿no? Y ya decimos, ¿no? Pues el número primo p dividió a n tantas veces, ¿no? Y cosas así. Digamos que son ajustes del problema, dependiendo de qué es lo que queramos encontrar, pero bueno. Entonces, digamos que, y por ejemplo, empezamos con 2. Si 2 divide a n, es otra forma de preguntar de si n módulo 2 es igual a 0. Lo mismo pasa con el 3, el 5, el 7 y demás. O sea, también queremos saber si 3 módulo, perdón, si n módulo 3, si n módulo 3 es igual a 0. Lo mismo si n módulo 5 es igual a 0. Y así, ¿no? Y puntos suspensivos. Ok, entonces ahora vamos a poder pasarlo a código. Okay. Entonces, primero que nada, vamos a tener un entero, el cual le vamos a llamar z, y vamos a leer este entero, ¿no? Que es el número que queremos utilizar. Y ahora vamos a poner nuestro while, y queremos que z no sea 1, no sea 0 y no sea menos 1. Por lo tanto, z debe ser distinto que cualquiera de estos, ¿no? Directamente podemos ponerlo como, mientras que z sea distinto de 1, z sea distinto de 0 y z sea distinto de menos 1, ¿no? Está algo larga y si quieren de tarea pueden pensar en otra forma de poner esa expresión, y aunque realmente esto es más que nada de la parte de ifs, y es una buena forma en la cual ustedes pueden practicar, ¿no? El saber qué condición debe de ir ahí. Bueno, entonces lo que queremos hacer es encontrar el número p y preguntar si z módulo p es igual a 0, ¿no? Pero digamos que nosotros lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cada vez de que z sea divisible por un número primo, vamos a imprimir ese número primo. Es decir, que nosotros, aún así haciendo esto, vamos a seguir dividiendo. O sea, tenemos todavía otro while tras que z módulo p, bueno, módulo p sea igual a 0. Lo que vas a hacer es imprimir p divide a z, ¿no? Y bueno, z con n. Y aquí, una vez que esto, n va a ser igual a z. Nada más para tener a la variable que nosotros queremos decir. Salto de línea y ahora, digamos que si nosotros la dejamos así, esta se va a convertir en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque digamos que z, la condición de ahorita es de que es divisible entre p. Entonces, como no cambiamos el número, eso significa que va a seguir siendo divisible entre p. No necesariamente significa que tiene otro número igual. O sea, digamos que, por ejemplo, p cuadrada divide a z. Entonces, lo que tenemos que hacer es z y tenemos que dividir a z entre p. Y de esta forma nos aseguramos de que entonces z ya no es divisible entre p, al menos de que tenga otro factor primo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, p nunca lo declaramos y lo utilizamos acá afuera, es decir, int p, y lo vamos a inicializar en 2, porque 2 es el primer número primo. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí
P entra como 2. Si Z es divisible entre 2, pues entonces significa que es módulo primo, es factor primo de Z. Y de ahí nada más vamos dividiendo hasta que ya no lo sea. De ahí lo que tenemos que hacer es que P lo vamos a aumentar. Y si se dan cuenta, una vez que hemos sacado todos los números que son primos en forma ascendente, esto nos va a ayudar a que no encuentre otros números que no son primos. Okay. Entonces ahora vamos a compilar, vamos a checar que no tengamos ningún error. Okay. Está todo bien y ahora lo vamos a ejecutar. Y por ejemplo le damos 125, que es 5 al cubo, y como podrán ver aquí, ¿no? 5 divide 125, 5 divide tal. Entonces aquí podemos poner un número muy extraño y de todos modos nos va a encontrar esto, y si checan ustedes, todos estos son números primos. Entonces el algoritmo funciona correctamente. ¿Okay? Puros números primos, pueden confirmar ustedes si es que no me creen, y pues está bien, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo hacemos esto todavía mucho más sencillo, ¿no? Y pues lo podemos hacer de la siguiente forma. P es entre 2 y tenemos una variable B y ya. Entonces esto, digamos acá, lo podemos poner acá. Y lo único que hacemos es contar cuántas veces divide. Y B sería igual a 0. Y aquí lo único que preguntamos es si B es mayor que 0. Entonces haces. Esta es otra forma siempre y cuando solamente tengamos una línea. Yo lo puedo dejar así y van a ver que no pasa nada. Ok, entonces vamos a volver a checar aquí. Todo esté bien, está bien, correcto. Y ahora ya nada más ponemos aquí, por ejemplo, 125. Ok, perdón. Ok. Divide a n y de aquí ponerle coma b veces. Ok. Entonces, digamos que compilar, correr, y a 125. 5 divide a 125, 3 veces, ¿no? Igual ustedes pueden hacer más cosas de este estilo, pero yo creo que ya voy a pasar a otro ejemplo. Pero básicamente esto es lo que hace el loop de while. Siempre que tú le des una condición y le des un proceso, lo va a repetir las veces que sea necesario hasta que se rompa la condición. Y si no se rompe la condición, entonces es algo que tú estás haciendo mal o que no estás considerando apropiadamente. Bueno, digamos que hay una parte de cosas que quiero que queden claras y que siento que, digamos, que yo sé que no me quedaron tan bien. Empecemos con algo, digamos, sencillo, ¿no? Supongamos que queremos contar y utilicemos el while. O digamos que, mejor dicho, lo que queremos hacer es encontrar una cota superior, es decir, un número que sea mayor, quizás, que de tal forma sea, digamos, 2 a la n. Y lo voy a escribir acá. Y esto no. Esto es spoiler. Ok. Ok. Bueno, lo que quiero hacer es una parte de ejemplos. Porque siento que me faltaron algunas cosas por explicar. Y más que nada en el while. Primero que nada, quiero que aprendan las sentencias que son para terminar un ciclo antes de tiempo. Y demás. Ok, digamos que tenemos esta ecuación. 2 a la x debe ser mayor o igual que algún número, ¿no? Mayor o igual que algún z. Entonces queremos encontrar 2 al x, pero supongamos que no tenemos una función logarítmica. Entonces, pero si nosotros aplicáramos aquí un logaritmo,
base 2 de 2 a la x, esto simplemente sería igual a x y esto sería mayor o igual a z, bueno, logaritmo de z, logaritmo base 2 de z, y de ahí simplemente sería el más pequeño, ¿no? El entero más pequeño. Pero digamos que nosotros lo vamos a hacer de una forma rara, porque digamos no es como nosotros lo pensaríamos, sino que vamos a ir calculando al 2, ¿no? O sea, vamos a ir haciéndolo partecita por partecita. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ok, este es el programa de edición que utilizamos. Perdón. Aquí está. Bueno, de captura. Primero que nada necesitamos un z. Necesitamos leer ese z. Y necesitamos una variable que le llamamos exponente. O xp-2. Que creo que no hay una función que se llame así. xp-2. Y la vamos a inicializar en 1. Y lo que queremos es ir, ¿cómo se dice? Ir sumando, bueno, ir calculando el exponente y encontrando la cuota. Es decir, mientras que xp2 sea menor que z, lo que quiero que hagas es que xp2 lo vas a multiplicar por 2, ¿no? Y digamos que queremos saber qué tantas veces. Y tenemos un int i que va a estar aquí igual en 0, ¿no? Porque este, digamos, sería técnicamente el exponente para el cual nosotros necesitamos elevar 2. Entonces aquí cada vez que tomamos en cuenta 1 lo sumamos. Pero digamos que si nosotros queremos romper el ciclo, digamos que nuestra pregunta sería aquí si... Digamos que ya vimos que int tiene un límite. Entonces la pregunta sería aquí si xp2 es menor que xp2 menor que int max menos, o sea, digamos que lo que queremos hacer es de que si nosotros volvemos a elevar esto, ¿nos va a dar algún error o no? O sea, digamos que ya no lo va a contar, porque si no se dan cuenta que si es negativo xp2, entonces esto se va a ciclar, aunque digamos que técnicamente no debería de pasar, porque si nosotros tenemos un número menor que el int max, entonces no hay ningún problema. Y lo vamos a checar de esta forma, para que vean que incluso nosotros calculamos las cosas. Lo que queremos es de que xp2, voy a poner de esta forma, sea menor o igual que int max, ¿no? Lo voy a poner im. Y nosotros sabemos de que cuando volvemos a elevar el siguiente cuadrado es xp2 por 2. Aunque si nosotros tenemos esto, es lo mismo que si nosotros sumáramos dos de estos, ¿no? O sea, queremos que xp2 más xp2 esto sea menor o igual que im. Entonces lo único que tenemos que hacer es restar, ¿no? Y ya nada más se tiene que cumplir esa condición. Pero nosotros queremos saber la contraria, por lo tanto es mayor. Si es esto, vamos a dar a romper. ¿Por qué romper? Porque si se dan cuenta ya no tiene caso seguir encontrando un número que sea más grande, ni nada por el estilo, porque simplemente nos va a volver un número negativo y de ahí se quedaría en un número negativo por siempre. Por lo que digamos que ya nada más imprimimos la salida. Es como el logaritmo base 2 de, y aquí nada más sería z, es igual, y aquí ya nada más sería el xp2.
y ya saltó la línea. Entonces digamos de que ahorita checamos esto y nos debería dar esto correcto. Y vamos a checar que es así, compilamos. Ok, todo bien. Y vamos a trabajar con potencias de 2, ¿no? Por ejemplo, 16. Ok, aquí está mal. Bueno, o sea, sí es 16. Pero no es no. O sea, es I. Es I. ¿Cómo se dice? Y aquí nada más sería igual Hot. Siendo 2 a la I igual a XP2, ¿no? Y de ahí salta la línea. Okay. Vamos a trabajar con, vamos a poner 512. Y aquí es 9 y 2 a la I. Demonios. Bueno, ahí tengo que poner 9. Es igual a 512. Y ahorita vamos a... Ahora vamos a poner una cifra que, digamos, quede por encima. Como 2, 1 y debemos a poner 9 ceros, ¿no? 3, 6, ok, ahí está. 30 y digamos que 2 a la 30 nos dio esto. Lo cual, digamos, de cierta forma fue prevenir, porque digamos que ya el 31 ya, en teoría ya no lo contó. Y ya pues digamos que dijo, oh, pues bueno, esto es lo más cercano. Aquí tiene 3, 6, 8 y otros 2. Ajá. Porque digamos que ya si lo volví a correr, pues como que ya tenía riesgo de que digamos nos diera. Ahora vamos a checar qué es lo que pasa si esto no lo ponemos y vamos a igual poner 21 0 0 0 0 0 0. Ok, si se dan cuenta, ahí es que se cicló, que llegamos al número negativo. Okay, entonces, por eso a veces es bueno saber qué es lo que estás haciendo y con qué valores estás trabajando. Y esa es la importancia de que a veces podamos poner un break. Digamos que son formas de quitar el ciclo y demás. Espero que esté grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. Y ya llevo 10 minutos, chavos. Ah, demonios. Bueno, esas son una de las razones por las cuales puedes utilizar break. O digamos que si incluso eh, tú quieres, digamos, simplemente pasar a lo siguiente. Es decir, por ejemplo, que aquí hubiera otras cosas raras como, no sé, una variable que se llama suma, le sumaras 2 o algo por el estilo, o un i por j, bueno, j igual a i por, no sé, k por k, más 1. Y esto no lo quisieras, digamos, tomar en cuenta, lo que haces es decir, bueno, pues si la suma es igual a una variable que se llame total, es un ejemplo, pues lo único que simplemente vas a hacer es continuar. O sea, digamos que como que ya continuar y ya no haces nada de lo que está adelante. ¿Okay? Entonces eso es lo que viene siendo la, la parte de las condiciones de romper el ciclo. Bueno, para romper el ciclo es break, para continuar con la siguiente instrucción en el while es esto. Y otra cosa que se me olvida es que cuando tú hablas de ciclos, puedes tener ciclos anidados, puedes tener hasta incluso 3 ciclos o 5 ciclos. Y digamos que lo importante es que estos terminen. Y cada vez que tú pongas un continuo o un break, estos van a romper la parte de la condición en la que están del ciclo. Es decir, si tú tienes aquí un ciclo, el break no se va a romper hasta el primero que aparezca, sino nada más en este que está local, en el que se encuentre. ¿Ok? Y Vamos a hablar acerca del for loop. For loop, a diferencia del while, es que cuenta con una parte para poner variables iniciales o digamos parámetros iniciales y otra para modificar estos parámetros iniciales.
la cual se le llama como actualización. Es decir que nosotros tendríamos lo que viene siendo aquí nuestro while, tendríamos, lo pongo así, while y nuestra condición, un buen espacio, ¿no? Nuestra llave y algo así. Okay. Ahora nada más aumento el tamaño de letra. Ok, creo que ya está mejor. Acuérdense que aquí pues no se lleva aquí iría una condición. Condición. Y digamos que aquí pues iría nuestro conjunto de instrucciones, ¿no? Pues hasta podemos pintarlo de azul. Ahí irían todas nuestras instrucciones. Pero a diferencia en el for, lo que vamos a tener es variables iniciales. O sea, es decir, aquí tenemos que declaramos todos nuestros parámetros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un contador que nada más funcionara dentro del while, iría aquí en esta parte. Okay. Y lo que generalmente nosotros hacemos en el for es que lo declaramos como un entero y generalmente le ponemos IJK, pero realmente, pues, digamos, conforme vayan siendo problemas van a darse cuenta que a lo mejor y necesitan poner una variable doble o un long o cosas de ese estilo. Pero para algunos casos solamente vamos a trabajar con enteros porque lo único que vamos a hacer es ir recorriendo, digamos, como que se contando para llegar a ese número. Entonces digamos que aquí irían declaración de parámetros. En este caso nosotros podemos decir, oh bueno, pues yo quiero declarar un entero y se va a llamar i, ¿no? Y a lo mejor nosotros lo empezamos en 2. Y otra cosa que va a hacer el for es que aquí al final, después de todo el conjunto de instrucciones, te va a actualizar. Creo que esto lo voy a poder escribir aquí. ¿Sí? Digamos que aquí vas a actualizar los parámetros. Aquí va a actualizar los parámetros y lo que va a hacer es de que, por ejemplo, si nosotros declaramos ahí una i, aquí la i puede ser que la sume o puede ser que la reste o puede ser que incluso la multiplique, ¿no? Por algún valor en específico, un valor k. ¿Ok? Entonces, digamos que esta sería la explicación de qué vendría siendo un for. Y ahorita vemos el código. Ok, bueno, entonces queremos pasar este ejemplo a utilizar force. Bueno, digamos que primero que nada, si se dan cuenta, ahí había escrito unas cosas. Y hay que cerrar la cadena. Okay. Bueno, empezamos escribiendo for, paréntesis, y ahora en esta parte va a ser donde vamos a declarar nuestras condiciones iniciales. Que, como les dije, iba a ser todo esto que está aquí. Okay, entonces, nada más vamos a poner int p-f para decir que es los primos de este for y lo vamos a iniciar en 2 igual y bf, ¿no? Para saber que estas las veces que se repite el exponente que tiene el número primo, es decir, la multiplicidad del número primo en el número y z. Okay. Entonces la condición la copiamos igualita y como está. Aquí vamos a tomar esto, copiar y pegar. Ya saben que si ustedes quieren, pueden encontrar una forma más bonita de hacer esto que es aquí, la condición. Aquí son punto y coma, aquí son punto y coma, y aquí está todo esto. ¿Okay?
Ahora la parte del incremento o actualización. Si se dan cuenta, dijimos que iba a ser todo lo que está después de las sentencias, una antes, ¿no? En este caso, la sentencia es esta parte de aquí, P++. Entonces tenemos que hacer P++, pero es PF++. ¿Ok? Y ahora todo lo que está dentro. Ahora, si se dan cuenta, esta parte que está aquí es lo mismo que habíamos dicho del for, ¿no? Que un for es un while con variables iniciales y de ahí de eso es una actualización y una condición, que es la que está aquí dentro. Entonces vamos a repetir el mismo proceso, o sea, for, y de ahí vamos a decir que b, en este caso como b ya lo tenemos declarada, nada más ponemos bf, va a ser igual a 0, y z, módulo p, esto debe ser igual a 0, ¿no? Y ya nada más bf lo vamos incrementando y dividimos en z, ¿no? entre p, para que así se vaya eliminando ese factor primo. Una cosa importante es de que este z divida p lo podemos poner incluso dentro de la actualización, porque si se dan cuenta z también se va a actualizar cada vez que se ejecute el for. Es otra forma de verlo, pero para no hacerlo tan largo, lo podemos dejar aquí y no hay ningún problema, pero igual podemos checar y van a ver que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces copiamos esta sentencia y pegamos, y recordemos que B es BF, aquí sería PF, y aquí otra vez sería BF, ¿no? Ok, todo bien. Ahora compilamos, compilación correcta, y ahora ejecutamos y 125, ¿no? Para probar. Ok, aquí hay un problema, ¿no? Que dicen sí hay un problema, ¿no? Claro que hay un problema. Ok. N igual a Z. Ok, aquí no está entrando a esta parte de aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Y no. No. Ok, voy a parar. Hola. Bueno, digamos que ya chequé y el único error era este, que era una P y no un PF. Y si se dan cuenta, podemos estar aquí y se da todo correcto. Podemos volverlo a intentar con un número algo aleatorio y verán que aquí está todo bien, todo bonito. E incluso a lo mejor lo pueden probar y van a ver que está cool. La hora sí que no sé exactamente si está bien o no, porque el int solamente te permite como 1 por 10 a la 9 o un poco menos en cuanto a dígitos. Solamente tendríamos 9 dígitos con los cuales podríamos jugar y ahí no sé cuántos eran, pero bueno, son datos aparte. Ok, esto a lo mejor está mal, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es expresar los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci están dados por esta secuencia con los valores iniciales x1 igual a x2 igual a 1. Ahora lo que queremos hacer es hacer un for. Vamos a utilizar la variable i como nuestro incremento o nuestra variable y lo vamos a inicializar en 3. ¿Por qué en 3? Porque si se dan cuenta, si es igual a 1 o si es igual a 2, solamente necesitamos imprimir 1. Entonces digamos que ahí terminaría todo. Ahora sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer esto, no? Pueden pausar por unos segundos y pensar, porque si se dan cuenta, aquí van a necesitar tres variables, xn, xn-1 y xn-2. ¿Cómo los pondrían, no? O sea, porque sabemos de que en algún punto tenemos que calcular xn igual a xn-1 más xn-2. Ahora la pregunta que sería, ¿cómo hacer esto, no? Bueno, o sea, digamos, esto ya queda aquí, pero ¿en qué parte y qué hacer después? Que paren tantito y pregúntense
cómo cambiamos xn-2 y xn-1. ¿Okay? Bueno, supongo que ya tuvieron suficiente tiempo para pensarlo o lo intentaron. Números de Fibonacci. Y bueno, ya está todo bien en ese sentido y vamos a declarar un n y comentaremos este código que está acá arriba. Digamos, es algo que de momento no nos importa, no nos molesta y está todo bien. Ok, entonces declaramos n y vamos a leer n. Y ahora vamos a preguntar si n es igual a 1. Solamente vamos a imprimir. Ok, lo que queremos hacer es imprimir los números de Fibonacci de 1 a n. Ok, entonces vamos a leer n y sería, ya leímos n, perdón. Entonces vamos a imprimir la primera parte, que sería 1. Ok, y digamos que si n es igual a 1, ya no es necesario seguir con el demás código. Entonces podemos dar un return 0 aquí. Y de ahí vamos a volver a imprimir esto. Ahora, puede haber maneras más eficientes de hacer lo que estoy haciendo. Incluso pueden intentarlo ustedes y sería un gran ejercicio. Y de ahí le damos return 0. Para que vean que, digamos, hacer un código similar sigue teniendo los mismos resultados. Aquí sería n igual a 2. Ok, entonces ya como empezamos a utilizar la fórmula, ¿no? Porque es para n mayor o igual que 3. Entonces, ya pasamos el 2, quiere decir que ahora estamos en 3. Por eso vamos a inicializar la variable en 3. De ahí queremos que i sea menor o igual que n. Y de ahí vamos a incrementar en i. Y ahora lo que hacemos es que necesitamos nuestras variables fn y demás, ¿no? Las cuales vamos a declarar justamente acá. Y int fn, f1 y f2. Ahora f1 y f2 van a ser fn-1 y fn-2 respectivamente. Pero al mismo tiempo cuando inician tienen las condiciones iniciales, en cual esta es 1 y esta es 1 también. Ahora, como empezamos en i igual a 3, digamos que tenemos que sumar f1 y f2 para obtener fn. Entonces, esto sería f1 más f2. Y ahora tendríamos que actualizar las variables f1 y f2 para que se puedan usar en el siguiente for, ¿no? En el siguiente ciclo. Pero si se dan cuenta, f2 realmente ya no tiene importancia, ¿no? Porque para el siguiente ciclo sería fn-3 y fn-1 pasaría a ser fn-2 porque te sigues desplazando uno hacia adelante. Entonces esto quiere decir que f2 va a ser igual a f1 y f1 entonces sería igual a fn. ¿Ok? Y lo único que hacemos es imprimir i, dos puntos, porque este es nuestro formato, y de ahí imprimir fn. Ok, y ahora vamos a checar, digamos, vamos a darle los primeros 100 términos. Ok, esto fue rápido. Ahora, si se dan cuenta por qué aparecen estos números negativos, es porque a lo mejor y se van a dar cuenta de que esto crece de una forma parecida a la exponencial. Y digamos que crece muy rápido y hay un límite dentro de los números enteros. Y por eso es que cuando se excede va a llegar a un número negativo. En este caso, el límite para trabajar
con los enteros, antes de que pase eso, es esto, es el 46. Y es algo que yo no me había percatado, pero bueno. Entonces digamos que aquí todo está bien, todo está cool, y eso sería lo principal que deberían de saber ustedes acerca del for y del while. Del while solamente hay un ejemplo, pero digamos que se van a utilizar esas condiciones de que mientras que pase algo o no pase algo. Y incluso en el siguiente capítulo, que también me toca a mí, es hablar acerca de unos algoritmos tempranos y vamos a seguir viendo el while. Así que ustedes no se apuren y solamente practiquen y hagan los problemas. ¿Ok? Bueno, cuídense.